Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un excelente tutorial y a un magnífico aporte informático de una excelente herramienta que va dirigido directamente a este tutorial para los dispositivos iOS, es decir, para los iPhones, también para los iPad. Prácticamente te ayuda a poder remover el código en pantalla de 4 u 6 dígitos, y sin duda, ¿con qué herramienta lo vamos a estar realizando? Pues es con Tenorshare 4UK. Es la magnífica herramienta que nos ayuda prácticamente no solamente a remover los 4 dígitos o 6, sino también el tiempo en pantalla, prácticamente toda clase de bloqueos ahí en el dispositivo. Un programa que lo puedes utilizar únicamente y prioritariamente con tus propios dispositivos. No hagas mal uso de este software. Así es que ahí lo tenemos. Te voy a estar dejando los enlaces abajo en la descripción. Importantísimo consultar las guías que siempre te dejo en descripción. Así es que, dicho esto, vámonos ya, porque lo tengo aquí instalado, Tenorshare 4UK. Observemos que aquí cuenta con diversos idiomas para lo que es este programa. Desbloquear el código de seguridad, que prácticamente se centra en esta solución: quitar el código de bloqueo de los dispositivos iOS. También poder eliminar el ID de Apple en el caso que quieras removerlo, pero también es importante tener en cuenta que debes de tener las credenciales del mismo, quitar el tiempo de uso en pantalla y también omitir la administración de dispositivos móviles de los dispositivos iOS. Así es que vamos a centrarnos directamente a esta opción de quitar el código de seguridad. Nos destaca que a continuación lo siguiente: la eliminación de contraseñas de pantalla prácticamente va a borrar todos los datos del dispositivo, pero es muy importante siempre realizar una copia de seguridad vía iTunes para que después de la eliminación puedas restaurar. Y también el dispositivo, por ejemplo, de iOS se va a actualizar a la última versión una vez que se haya eliminado el bloqueo de pantalla, y asegurarte de que tu dispositivo cuente con la suficiente batería. Así es que también te dice que seguir utilizando el servicio significaría que has leído todos los acuerdos. Este software es completamente legal, haz un buen uso de ello. Y bueno, si le damos directamente clic aquí en iniciar, nos destaca que aún no se ha detectado el dispositivo. Hay que entrar en el modo DFU para los iPhone 8 posteriores, aquí con lo que es el botón de encendido, con lo que es el botón de volumen hacia abajo. Acá hay un tutorial para los iPhone 7, por ejemplo, y otros dispositivos, por ejemplo, para el iPad. Así es que vámonos directamente ya a conectar el dispositivo y a conectarlo y a ponerlo obviamente en el modo DFU. Y una vez ya poniéndolo en modo DFU a este iPhone, así es que vamos a... el programa nos va a reconocer directamente cuando ya esté en el modo DFU el dispositivo. Ya el software no lo reconoce. ¿Y qué es lo que comenzamos a realizar? A descargar el firmware correspondiente para este iPhone, proceso que va a demorar un poco, dependerá de tu conexión a internet. 2.83 GB, así es que vamos a ser un poco pacientes. Voy a estar acelerando todo este proceso al máximo, porque sin duda es importante destacar que es innecesario tener el firmware para que de este modo el dispositivo suba a la versión más eficiente, pero de esta manera se pueda remover también lo que es el código en pantalla. Se descarga esto, se empieza y se comienza a quitar el código de seguridad, proceso que va a llegar hasta el 100%. Voy a acelerar todo este proceso de manera rápida. Este proceso puede ser tardado alrededor de 15 hasta 20 minutos, así es que se comienza ahí este proceso. Es prácticamente a que todo el programa lo va a hacer este trabajo para que de esta manera pues se comience ahí ya a reiniciar lo que es el dispositivo, comience a cargar lo que es el firmware correspondiente, el último firmware del dispositivo, y de esta manera ya se estaría removiendo el código en pantalla, el código de seguridad ahí en este iPhone. Así es que pues vamos a estar esperando a que termine este proceso, pero mientras el dispositivo ya comienza ahí a cargar todo el firmware, y hay que esperar a que ya finalice lo que es este proceso. Vamos a estar esperando un poco mientras te dejo los enlaces. Ahí nuevamente te destaco, ahí por ejemplo el bloqueo ha sido completamente removido. Todos los enlaces abajo en la descripción, porque de igual manera puedes compartirlo en Facebook, lo que son tus logros en Tenorshare 4UK. Ahí, así es que el dispositivo tal cual te lo destaca se va a reiniciar, esperar un momento, después va a volverse a reiniciar, pero estará ya de forma completamente ya estable, así es que a la normalidad va a regresar y ya tendrías acceso
al dispositivo de esta manera sin ninguna clase de problema, sin ninguna clase de dificultad. Así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces de Tenorshare 4K abajo ahí en la descripción para que lo puedas consultar. Finalmente, puedes recordarte que yo hasta aquí me voy a estar despidiendo. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.